Imagina que hoy, mientras estás viendo este vídeo en tu móvil, en una pantalla pequeña y cómoda, a 160.000 años luz de aquí, una estrella está naciendo dentro de una nube de gas. Y su cuna helada ya está llena de las mismas moléculas que un día hicieron posible tu propio cuerpo. No es un titular de ciencia ficción. Es un resultado real del James Webb del que casi nadie está hablando en serio. Hola, soy la voz de El Diario del Cosmos. Y hoy no vamos a hablar de agujeros negros ni de naves alienígenas, sino de algo mucho más humilde y al mismo tiempo mucho más poderoso, de cómo el universo fabrica, en silencio y a oscuras, las primeras semillas de la vida fuera de nuestra galaxia, y de por qué este descubrimiento puede ser uno de los más importantes de esta década, aunque no tenga explosiones ni luces de colores. Empecemos por el escenario. Levanta la vista, imagínalo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, es un disco enorme de estrellas. Pegada a ella, como una nube desgarrada en el cielo, está la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana, más pequeña, más pobre en elementos pesados, golpeada por una radiación ultravioleta brutal. Durante años, muchos modelos decían que en lugares así, la química orgánica compleja lo tiene difícil. Menos carbono, menos oxígeno, menos nitrógeno, más radiación que rompe moléculas. En resumen, un entorno duro, nada amable para los ingredientes de la vida. Y sin embargo, justo ahí es donde entra en juego el James Webb Space Telescope. Con sus instrumentos infrarrojos, el Webb ha observado una protoestrella llamada 6, escondida dentro de una nube oscura de la Gran Nube de Magallanes. A simple vista, esa región sería solo una mancha negra que tapa la luz del fondo. Para el Webb, es un laboratorio. La luz infrarroja atraviesa el polvo y el hielo, y cada tipo de molécula deja una huella precisa en el espectro, como un código de barras químico. Cuando los astrónomos descompusieron esa luz, se encontraron con algo que no encajaba con la imagen de entorno pobre y hostil. El hielo que recubre los diminutos granos de polvo alrededor de STACE no está hecho solo de agua congelada o dióxido de carbono. Contiene una lista completa de moléculas orgánicas: metanol, etanol, formiato de metilo, acetaldehído, ácido acético y posibles señales de glicolaldehído, una molécula relacionada con azúcares simples que en la Tierra asociamos con química prebiótica, es decir, con etapas muy tempranas del camino hacia cosas tan complejas como el ARN. No estamos diciendo que haya vida en esa nube. No hay bacterias, ni células, ni nada parecido. Lo que hay son ladrillos, piezas, componentes que, si más tarde terminan en un planeta con agua líquida y tiempo suficiente, pueden participar en la construcción de moléculas vivas. Lo interesante es que esos ladrillos no se están formando en nuestro barrio cómodo de la Vía Láctea, sino en una galaxia distinta, más dura, más primitiva en términos químicos. Piensa en los números. La luz que el Webb está analizando ahora salió de la Gran Nube de Magallanes hace unos 160.000 años. Cuando esos fotones comenzaron su viaje, nuestra especie ni siquiera existía tal como la conocemos hoy. Y sin embargo, la química que vemos allí se parece sospechosamente a la química que tuvo que haber en las nubes que dieron origen al Sol y a la Tierra hace 400-600 millones de años. Es como mirar una versión alternativa del pasado y descubrir que las reglas del juego son las mismas. Durante décadas, los astrónomos se han preguntado si la riqueza química de nuestra región galáctica es una suerte de privilegio. Quizá aquí hay más elementos pesados, más tiempo, condiciones especiales, pensaban algunos. Quizá por eso nuestra galaxia está tan llena de moléculas complejas. Si eso fuera cierto, la vida podría ser un fenómeno bastante raro, limitado a unos pocos entornos especialmente fértiles. El resultado de STACE dice otra cosa. Nos está diciendo, incluso en una galaxia más pobre en metales, bajo una lluvia de radiación que debería destruir moléculas delicadas,
La naturaleza sigue encontrando caminos para construir química orgánica avanzada. El universo no necesita una cocina de lujo. Le basta un congelador gigantesco, algo de polvo, átomos básicos y millones de años de paciencia. Aquí es donde el James Webb marca la diferencia. Telescopios como el Hubble nos dieron imágenes espectaculares de galaxias, nebulosas y cúmulos estelares, pero eran casi ciegos a lo que ocurre dentro de las nubes más densas y frías. El Webb, en cambio, está diseñado precisamente para eso, para ver en infrarrojo medio y lejano, donde brillan el polvo frío y el hielo. Su instrumento MIRI puede identificar las vibraciones características de los enlaces químicos en los sólidos congelados. Cuando esa luz llega a sus detectores, se convierte en gráficos llenos de picos y valles que, para un ojo entrenado, son tan reveladores como un texto. Y lo que esos gráficos cuentan en el caso de Zeiss es que la receta prebiótica no es exclusiva de la Vía Láctea, que la formación de moléculas orgánicas complejas en el hielo es un proceso robusto, que no se rompe solo porque haya menos elementos pesados o más radiación ultravioleta, que la fábrica de semillas de vida del universo está operando también en otros lugares, incluso en aquellos que pensábamos que eran menos favorables. Antes de seguir, te propongo algo directo. Piensa en la cantidad de veces que has escuchado que la vida es un milagro irrepetible. Ahora compáralo con esto. En otra galaxia, con condiciones peores que las nuestras, el universo está almacenando en hielo las mismas piezas que aquí acabaron en océanos, células y cerebros. Quizá el milagro no es que exista vida en la Tierra, sino que todavía nos cueste aceptar que el universo juega a repetir recetas cuando encuentra ingredientes. En esta primera parte, quiero que te quedes con una idea sencilla pero enorme. Cuando hablamos de semillas de la vida fuera de la Vía Láctea, no estamos usando una metáfora bonita. Estamos describiendo un hecho medible. En el hielo que rodea a una estrella, bebé en otra galaxia, vemos moléculas que en nuestro propio sistema han estado implicadas en el camino hacia la biología. A partir de aquí, la pregunta ya no es si el universo sabe fabricar estos ingredientes, sino cuántas veces ha tenido la oportunidad de usarlos. En la segunda parte, vamos a entrar en esa cocina con más detalle. ¿Cómo se forman exactamente estas moléculas en la superficie del hielo? ¿Qué papel juegan el polvo, la radiación y la temperatura? ¿Y por qué la gran nube de Magallanes es, en cierto sentido, una ventana al universo temprano? Y, sobre todo, vamos a ver cómo este tipo de descubrimientos cambia la forma en que pensamos en la vida como un fenómeno cósmico, no solo terrestre. Vamos a entrar ahora en la cocina real de esta historia. Porque una cosa es decir, hemos encontrado moléculas orgánicas complejas en el hielo de otra galaxia, y otra muy distinta es entender cómo demonios se fabrican, sobreviven y terminan convirtiéndose en parte de futuros planetas. Si en la primera parte mirábamos el cartel de la película, ahora toca entrar en la sala de máquinas. Quiero que te imagines el lugar más poco glamuroso del universo. Un grano microscópico de polvo flotando en la oscuridad. No es una estrella, no es un planeta, no es un cometa espectacular atravesando el cielo. Es una motita, pero para la química del cosmos, esa motita es oro. La mayor parte de las reacciones que construyen moléculas complejas no ocurren en grandes fogonazos visibles, sino en superficies como esa, frías, silenciosas, cubiertas de hielo. Alrededor de Zeiss, en la región de formación estelar en 158, cerca de la nebulosa de la Tarántula, hay miles de millones de esos granos, cada uno recubierto por capas finísimas de hielo. Primero agua, luego monóxido y dióxido de carbono, algo de metano, algo de amoníaco, capa tras capa, como si el universo estuviera fabricando diminutas cebollas heladas. La temperatura ronda unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. Nada se mueve rápido. Y sin embargo, ahí dentro se está escribiendo química de altísimo nivel.
¿Cómo se pasa de hielo sucio a moléculas como metanol, etanol, acetaldehído o ácido acético? La clave está en 3 ingredientes: tiempo, radiación y superficies. Los átomos y moléculas que vagan por la nube se pegan a los granos de polvo y quedan atrapados en el hielo. Cada vez que llega un fotón ultravioleta o una partícula energética, parte de ese hielo se reorganiza. Se rompen enlaces, se forman otros nuevos. Algunas moléculas se recombinan. Es un proceso lento, caótico, pero constante. En laboratorio sabemos que, con suficiente frío y radiación, hielo, aparentemente simple, puede transformarse en mezclas sorprendentemente complejas. Hasta ahora, muchos de esos experimentos se habían hecho pensando en condiciones típicas de la Vía Láctea: una cierta cantidad de carbono, nitrógeno, oxígeno, un cierto nivel de rayos cósmicos, de ultravioleta. La Gran Nube de Magallanes es un entorno distinto. Tiene menos elementos pesados, aproximadamente entre 1/3 y la mitad de los de nuestra galaxia. Menos polvo, pero una radiación ultravioleta más fuerte. Sobre el papel, eso podría haber hecho la química orgánica menos eficiente, menos materia prima, más golpes que rompen moléculas. Y sin embargo, el espectro de ST6 muestra justo lo contrario. La química no solo funciona, sino que produce un repertorio rico de moléculas con más de 6 átomos, las llamadas COMS, Complex Organic Molecules. El instrumento MIRI del James Webb fue diseñado precisamente para cazar este tipo de firmas. Trabaja en el rango de 5 a casi 28 micras, donde las vibraciones de los enlaces químicos en los hielos dejan huellas muy claras. Cuando la luz de fondo, la de la propia protoestrella, y la del entorno atraviesa el hielo de los granos, cada tipo de molécula absorbe ciertas longitudes de onda. Lo que llega al detector ya no es un continuo perfecto, sino un dibujo lleno de pequeños mordiscos, dips, bandas, picos. Analizar eso requiere modelos, bases de datos de laboratorio, comparaciones con espectros medidos en cámaras de vacío y temperaturas extremas. En el caso de ST6, ese análisis reveló algo que hasta ahora solo habíamos visto de forma muy tímida y siempre en nuestra galaxia. Además de los hielos clásicos, agua, CO2, cometano, amoníaco, algunos iones, aparecen 5 moléculas que, en la Tierra, asociamos con química industrial o prebiótica: metanol, acetaldehído, etanol, formiato de metilo y ácido acético. El metanol ya se había detectado antes en hielos alrededor de protoestrellas extragalácticas, pero las otras 4 son primeras detecciones en este tipo de entorno. Y el ácido acético, en particular, nunca se había visto de forma concluyente en hielo espacial en ningún sitio. Aquí no estamos hablando solo de un piquito sospechoso. Las líneas son lo bastante claras como para convencer a equipos muy conservadores. ¿Significa eso que en la Gran Nube de Magallanes hay una fábrica de vinagre cósmico? No exactamente, pero casi. El ácido acético, junto con el formiato de metilo y el glicolaldehído del que se han visto indicios adicionales en el mismo espectro, está directamente relacionado con rutas químicas que, en laboratorio, llevan a la formación de azúcares como la ribosa. Y la ribosa es uno de los ladrillos fundamentales del ARN. Lo que vemos congelado en esos granos de polvo no es vida, pero sí es materia prima para cadenas de reacciones que, bajo las condiciones adecuadas, desembocan en moléculas biológicas. Aquí entra la parte que pone nerviosos a los teóricos. Si en un entorno con tan poca metalicidad y tanta radiación ya tienes este tipo de química funcionando, ¿qué dice eso de las galaxias del universo temprano, que se parecían más a la Gran Nube de Magallanes que a la Vía Láctea actual? Durante mucho tiempo, muchos modelos asumieron que la química compleja sería un privilegio de épocas tardías, cuando ya hubiera habido suficientes generaciones de estrellas fabricando elementos pesados. Sin embargo, se sugiere que el universo empezó a hacer alquimia orgánica pronto, y en múltiples sitios,
incluso cuando las condiciones no eran óptimas, según nuestros prejuicios. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo concreto. Imagina dos galaxias. En una, tipo Vía Láctea, hay más carbono, más oxígeno, más polvo, niveles de radiación moderados. En la otra, tipo Gran Nube de Magallanes, hay menos de todo eso y más ultravioleta. Si solo miras la cantidad de materia prima, podrías pensar que la primera gana por goleada en capacidad para fabricar moléculas complejas. Pero el web nos dice que, aunque la abundancia relativa de estas COMs respecto al hielo de agua es menor en STACE que en protoestrellas de nuestra galaxia, siguen estando ahí, en cantidades medibles. Y, en el caso del ácido acético, incluso aparece relativamente más favorecido, probablemente porque la radiación ultravioleta extra impulsa rutas químicas que en entornos más suaves son menos eficientes. Es como si el universo tuviera dos estilos de cocina. En la cocina rica de la Vía Láctea hay muchos ingredientes y el proceso es relativamente tranquilo. En la cocina pobre, pero agresiva, de la Gran Nube de Magallanes, hay menos ingredientes, pero el horno está más fuerte, y aún así, el plato final tiene una complejidad comparable. El resultado no es idéntico, pero sí suficientemente parecido como para que, si lo ves solo en la mesa, cueste distinguir de qué cocina vino. Otra pieza clave de esta historia es el papel del tiempo. Estas moléculas no se forman de un día para otro. Estamos hablando de cientos de miles o millones de años en los que el hielo se acumula, se irradia, se recalienta ligeramente, vuelve a enfriarse. Cada ciclo añade pequeños cambios. Cuando más adelante la protoestrella STACE crezca y empiece a emitir más calor, parte de ese hielo se sublimará. Pasará directamente de sólido a gas, liberando todas estas moléculas orgánicas al entorno. Si alrededor se forma un disco protoplanetario, ese gas y ese polvo enriquecido pueden mezclarse con el material que acabará formando planetas, lunas, cometas. Suena muy abstracto, pero en realidad ya hemos visto una versión de esta película en casa. En nuestro propio sistema solar, los cometas que estudiamos con sondas como Rosetta han mostrado mezclas muy parecidas de hielos y moléculas orgánicas. Agua, CO2, metanol, formaldehído, ácidos, alcohols. Se cree que impactos de cometas y asteroides ricos en esos compuestos pudieron aportar una fracción significativa del carbono y de los ingredientes prebióticos a la Tierra primitiva. La diferencia es que ahora estamos viendo esa fase cometa mucho antes, cuando todavía no hay planetas. Y lo estamos viendo en otra galaxia. Y todo eso lo deducimos a partir de un único espectro, el de STACE, registrado por un telescopio que ni siquiera ves a simple vista desde la Tierra. Un telescopio que, colgado a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, es capaz de distinguir variaciones diminutas en la luz infrarroja para reconstruir la química de granos de polvo que jamás pisaremos. Si lo piensas, es casi absurdo. Estamos leyendo el inventario químico de un laboratorio natural situado en otra galaxia, usando un haz de luz que ha viajado 160,000 años para llegar a un espejo recubierto de oro. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente en esta segunda parte? Que la formación de moléculas orgánicas complejas en hielos no es un capricho local de nuestra galaxia, que funciona también en entornos más duros, más pobres y más parecidos al universo temprano, que algunas rutas químicas, como las que producen ácido acético, pueden incluso verse reforzadas por condiciones extremas. Y sobre todo, que cada grano de polvo helado alrededor de STACE es mucho más que una mota. Es una cápsula de tiempo, donde el universo ha estado practicando una y otra vez las mismas reacciones que, en algún lugar, terminarán dando lugar a algo que pueda preguntarse, ¿de dónde vengo? En la tercera parte vamos a dar el salto que todos tenemos en la cabeza, de la química a la vida. No para decir ya la hemos encontrado, sino para ver cómo descubrimientos como el de STACE cambian las probabilidades.
los escenarios y las historias que nos contamos cuando miramos al cielo y nos preguntamos si hay otros ojos, en otros mundos, mirando nubes parecidas y haciéndose exactamente la misma pregunta. Vamos a hablar ahora de lo que de verdad te interesa, aunque nadie lo diga así en los artículos científicos. ¿Qué significa todo esto para la vida en el universo? Porque una cosa es listar moléculas bonitas en un espectro, y otra es responder a la pregunta que llevas en la cabeza desde que empezó el video. ¿Esto acerca o aleja la posibilidad de que no estemos solos? Lo primero es ser honestos. El hielo de Tseyss no prueba que haya vida fuera de la Tierra. No hay bacterias congeladas, no hay ADN flotando por la gran nube de Magallanes. Lo que sí tenemos es algo igual de importante a largo plazo. Evidencia sólida de que el universo, incluso en entornos duros y pobres, fabrica una y otra vez los mismos ingredientes básicos que aquí. En nuestro sistema solar, acabaron en océanos, células y personas. Si lo piensas en términos estadísticos, es demoledor. Antes, el argumento era algo así. La vida necesita muchos requisitos muy concretos. Quizás solo se cumplen en unos pocos rincones afortunados como la Vía Láctea, con su química rica y su historia larga. Ahora, con resultados como el de este Tseyss, el argumento cambia. La química previa a la vida parece funcionar incluso en galaxias, con menos recursos y condiciones más extremas. Es como pasar de pensar que solo unos pocos países tienen fábricas, a descubrir que casi todo el planeta está lleno de talleres produciendo piezas. Aquí entra en juego algo que probablemente has oído, pero que casi nunca se explica bien: la idea de biosignaturas. Durante años, los científicos han buscado señales que delaten la presencia de vida a distancia, combinaciones de gases en atmósferas, patrones extraños en la luz, desequilibrios químicos que no se sostienen solo con procesos geológicos. La tentación es grande: encontrar una molécula especial y declararla gas de vida. Lo vimos con la fosfina en Venus. Lo veremos muchas veces más. Pero la historia de Tseyss y de la gran nube de Magallanes enseña otra lección. Las moléculas no tienen pasaporte biológico por sí mismas. El metanol, el etanol o el glicolaldehído pueden ser pasos hacia la vida, pero también pueden ser el resultado de una astroquímica puramente física, sin un solo microbio implicado. Lo que convierte a una molécula en posible biosignatura no es su nombre, sino el contexto. ¿Dónde está? ¿En qué cantidad? ¿Con qué otras sustancias se combina? Y si ese cóctel tiene sentido sin biología. ¿Por qué entonces es tan importante encontrar todas estas moléculas en el hielo de otra galaxia? Porque amplía brutalmente el contexto. Nos dice que la materia prima de las biosignaturas está distribuida por el cosmos, mucho más allá de nuestra burbuja galáctica. Y cuando, dentro de unos años, un telescopio observe la atmósfera de un exoplaneta templado y vea una mezcla rara de gases, los modelos que servirán para interpretarla se habrán entrenado antes con sitios como ST-Tseyss. Imagina el siguiente escenario. En algún momento de las próximas décadas, un instrumento sucesor del Webb analiza un planeta rocoso en la zona habitable de una estrella tranquila. Detecta agua, algo de dióxido de carbono, quizás metano, y una serie de compuestos orgánicos complejos que no cuadran del todo con lo que esperarías de volcanes, rayos y procesos puramente químicos. Ese será el momento de la verdad. Y la pregunta que se harán los científicos será exactamente la misma que nos hacemos aquí. ¿Esto se puede explicar sin vida? Para responderla con rigor, necesitaremos haber visto antes todas las formas en las que el universo puede fabricar química casi biológica, sin cruzar la línea de la biología. Eso es lo que está pasando con Tseyss. No es la primera vida extragaláctica, pero sí es un catálogo de trucos químicos que el cosmos sabe hacer incluso con pocos recursos. Cuantos más de esos trucos conozcamos, más difícil será que nos engañemos a nosotros mismos
el día que veamos algo que de verdad no encaje con ninguna de esas recetas. Ahora, pongamos por un momento la ciencia fría a un lado y hablemos como personas. Hay algo profundamente humano en esta historia. Somos una especie que ha pasado la mayor parte de su existencia mirando el cielo sin entenderlo. Hace solo unas décadas, ni siquiera sabíamos que otras galaxias estaban llenas de planetas. Hoy estamos leyendo la composición del hielo alrededor de una estrella bebé en una de esas galaxias y preguntándonos si ese hielo acabará algún día en océanos bajo otros soles. Cuando dices semillas de la vida, es fácil imaginar algo poético y abstracto. Pero aquí no hablamos de metáforas. Hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno organizándose en patrones que, en la Tierra, han demostrado ser un camino real hacia la biología. La vida no empezó con ADN perfecto y células completas. Empezó con mezclas sucias, charcos químicos, gradientes de energía y moléculas que se copiaban mal, y precisamente por copiarse mal, podían evolucionar. Lo que vemos en EST6 son los tipos de moléculas que podrían haber formado parte de esos charcos en miles de mundos distintos. ¿Significa eso que el universo está lleno de civilizaciones avanzadas? No tenemos pruebas de eso todavía. Lo que sí sugiere es que la fase 1 del juego, la de fabricar los ladrillos básicos, ocurre con mucha más facilidad y en muchos más sitios de los que nos atrevíamos a asumir. La fase 2, que esos ladrillos se organicen en algo vivo, sigue siendo un misterio enorme. Pero al menos sabemos que el almacén no está vacío. Fíjate en un detalle curioso. Cada vez que hacemos este tipo de descubrimientos, también estamos aprendiendo algo sobre nuestra propia historia. El Sol se formó en una nube de gas y polvo que, muy probablemente, también estaba llena de hielos orgánicos como los de 6. Los cometas y asteroides que bombardearon la Tierra primitiva trajeron parte de ese material. Eso quiere decir que, en cierto sentido, somos descendientes químicos de procesos que ahora vemos repetirse en otra galaxia. Cuando el Webb mira a la gran nube de Magallanes, está viendo una versión lejana de nuestra propia cuna. Y ahí entra la parte filosófica, que casi nadie menciona en los papers, pero que tú y yo sí podemos decir en voz alta. Si el universo produce, una y otra vez, condiciones parecidas a las que dieron lugar a la vida aquí, ¿de verdad crees que solo jugó la partida una única vez? ¿Que en todos los demás casos la película se quedó a medias para siempre? Es posible, sí. Pero a medida que encontramos más y más semillas en más y más lugares, esa hipótesis suena menos razonable. Y si te gustan los números, hay otra forma de verlo. La famosa ecuación de Drake, la que intenta estimar cuántas civilizaciones podrían existir en nuestra galaxia, tiene muchos factores que no sabemos calcular bien, pero casi todos empiezan por lo mismo. ¿En cuántos lugares el universo fue capaz al menos de producir química compleja? Cada nueva detección como la de 6 empuja ese número hacia arriba. No nos dice cuántas veces la vida llegó a encenderse, pero sí cuántos tableros había preparados para jugar la partida. Y cuantos más tableros haya, menos creíble se vuelve la idea de que solo en uno de ellos el juego llegó hasta el nivel de las neuronas y los telescopios. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es esto. El descubrimiento de moléculas orgánicas complejas en el hielo de Tsais nos obliga a dejar de ver la vida como una excepción milagrosa y empezar a verla como una posibilidad natural de un universo químicamente inquieto. No es una garantía, no es una promesa, pero es una pista fuerte de que la historia que ha ocurrido aquí podría no ser única. Y en el fondo, eso es lo que hace que mirar espectros y nombres raros de moléculas merezca la pena. No se trata solo de llenar tablas con datos, sino de reconstruir, poco a poco, el contexto en el que aparecimos. Cada nuevo resultado del web es una frase más en la biografía del cosmos. Y descubrimientos como el de 6 nos recuerdan que, antes de haber vida, antes de haber ojos y preguntas, ya había hielo y química preparando el terreno.
Así que la próxima vez que escuches que el James Webb solo ha encontrado unas moléculas raras en una galaxia lejana, acuérdate de esto. Esas moléculas son parientes lejanos de las que en tu propio planeta terminaron escribiendo historias, recuerdos y voces como esta. Y aunque todavía no podamos decir cuántas veces ha pasado lo mismo en otros lugares, cada nuevo grano de evidencia apunta en la misma dirección. El universo no solo está lleno de estrellas, está lleno de oportunidades para que tarde o temprano algo empiece a vivir.